Voy a decir algo que no voy a repetir porque debería ser obvio. El romance es un género legítimo. Yo creo que deberían entenderlo. Como lectoras y lectores reales, con necesidades emocionales reales, con craft propio que requiere saber lo que estás haciendo, no es literatura menor, no es culpa placentera, es un género. Dicho esto, dentro del romance existe un subgénero que merece una conversación diferente. Una que la mayoría de la gente evita porque es más cómodo burlarse de las lectoras o lectores o defenderlas a ciegas que hacer preguntas incómodas en el medio. ¿Qué pasa cuando una narrativa romántica construye su tensión emocional sobre el abuso, violación y violencia física y al final la protagonista perdona todo porque lo ama y quedan felices y juntos para siempre? Eso no es un romance oscuro con complejidad moral. Eso es otra cosa y hoy vamos a hablar de eso. Soy Cas Fino, la escritora de ficción y no ficción, y hoy te voy a hablar sobre el problema no es el romance en la literatura, el problema es llamar amor a lo que no lo es. El romance ya sabemos que tiene subgénero, muchos: romance contemporáneo, romance histórico, romance paranormal, por cierto escribo yo, romántico, suspense, el dark romance con antihéroes moralmente grises que hacen cosas cuestionables dentro de una fantasía consciente de lo que es. Todo eso existe, todas tienen lectoras y lectores, todos tienen razón de existir. Lo que estamos discutiendo aquí hoy es algo más puntual y específico. Es ese subgénero que toma situaciones de abuso real, violencia física, violación, control de humillación y las presenta como lenguaje del amor, donde el personaje masculino golpea, viola, destruye emocionalmente a la protagonista en los primeros actos y la narrativa entera trabaja para convencerte a ti como lector de que en realidad él ama, que ella lo entiende mejor que nadie, que su dolor fue una forma, una realidad de lograr conexión. Y al final quedan juntos, como debe ser, porque es romance, ¿no? Porque para que esté considerado dentro del género romance, la pareja tiene que quedar junta, ¿sí? Por favor y gracias. Pero ese no es el tema a discutir aquí. Sigamos en el tema, porque todo ocurrió como ella sabía o supo que así iba a pasar. Pero de verdad eso no es tensión romántica, eso es un manual de racionalización del abuso con estética de portada bonita. Y si lo escribí, mis cojones, no me importa, eso es lo que yo pienso. Aquí está la parte donde hay que tener cuidado de no caer en el error opuesto, que es despreciar a las lectoras por leerlo. Vende porque cubre algo real. Muchas mujeres han vivido relaciones donde el amor y el daño coexistieron, donde alguien que la lastimaba también era la persona más importante de su vida, donde el ciclo de destrucción y reconciliación se sentían como intensidad, como pasión, como una conexión que las personas de afuera no podían entender. Cuando esa experiencia aparece en una narrativa, algo en el cerebro lo reconoce. No como algo que quiere repetir necesariamente o porque le haga falta, no, sino como algo que finalmente ve lo que vivió. Eso tiene poder emocional real. El problema no es que las lectoras sean ingenuas, no, el problema es que hace la narrativa con ese reconocimiento. Porque hay dos cosas muy distintas que pueden hacer cuando retratas una relación de abuso en una historia romántica. La primera, y te lo voy a enseñar, es mostrarla con honestidad, con el peso emocional que tiene, con personajes que procesan lo que les pasa, hacia una resolución que no romantiza el daño, aunque tampoco lo simplifique. Y la segunda opción es presentarla como la prueba de que el amor en sí es así de intenso, que si duele tanto es porque importa mucho, que una mujer que aguante es una mujer que ama de verdad. Bueno, toda esa mierda que te acabo de decir en la opción 2 es mierda. La primera es narrativa compleja y la segunda es una mentira con buena música de fondo. Es como no han querido criar y es como... No voy a meter aquí religiones ni nada, pero ustedes me entienden que eso es basura mental y emocional, ¿no? Que hay mucha gente en el psicólogo por esa cosa. El problema en concreto es qué le dice esa narrativa a quien la lee. Una historia no existe en el vacío. Llega a una lectora, a un lector que tiene una vida, una historia, posiblemente una relación actual o pasada, donde reconoce cosas que preferiría no reconocer. Y cuando esa lectora consume durante meses una narrativa donde la protagonista es golpeada y perdonada, violada y perdonada, controlada y perdonada, y al final obtiene el amor que siempre supo que estaba ahí, la narrativa le está diciendo algo específico. Que aguantar es amor, que entender a alguien que te daña en una forma de profundidad emocional es amor, que las mujeres que se quedan son las que realmente aman, que el final feliz justifica todo lo que pasó. Toda esa verga es mierda. Evidentemente eso no lo dice un cartel del libro, ¿no? Lo dice es la estructura narrativa con recompensa emocional, con el arco del personaje que conlleva a la lectora
de la mano donde el dolor hacia la resolución y el camino normaliza cada paso del proceso. Es normalizar violencia. No hay otra cosa bonita de cómo decirlo. Y eso diferencia de la fantasía oscura o del dark romance, que se sabe a sí misma como fantasía o como ficción, tiene consecuencias fuera de la página. Hablemos entonces, ya que toqué el tema del dark romance y todo esto que te acabo de comentar. O sea, ¿cuáles son las diferencias de estos dos? Porque hay una distinción y esta distinción recae en el argumento. Lo que pasa es que cuando la gente se siente a escribir, ni siquiera sabe de qué argumento es su novela, entonces hay que explicarle. El dark romance existe. Tiene antihéroes. No un hijo de puta que maltrata porque sí, que hacen cosas terribles, tienen dinámicas de poder extremas, tiene escenas que en la vida real serían inaceptables y puede estar muy bien escrito. Puede ser una fantasía consciente que la lectora habita sabiendo exactamente lo que es. Puede tener un personaje que carga con el peso moral de lo que hace. Puede crear tensión genuina porque la narrativa no le quita la consecuencia a nada. La diferencia no está en lo oscuro del contenido, está en lo que la narrativa hace con el contenido. El antihéroe que secuestra a la protagonista y la narrativa reconoce que eso es un crimen, que ella tiene miedo real, que hay consecuencias emocionales reales y que la evolución del personaje pasa por algo más complejo que ella perdonándolo porque él lo entendió, porque así era en ese momento, porque ella lo entendió mejor que nadie todo lo que hizo. Eso es una fantasía oscura que sabe que lo es. Un personaje que golpea a la protagonista y la narrativa lo representa como una señal de cuánto lo desea, cuánto la desea, sin peso moral, sin consecuencias, con la protagonista interpretándolo como una prueba de amor y quedan juntos al final, porque así es el verdadero amor. Eso ya no es fantasía, eso es instrucción, eso es lavado de cerebro, eso es mierda. Entonces, ¿qué significa todo esto que yo te acabo de explicar con respecto a alguien que escribe romance? Si escribes romance, esto importa, no como censura, sino como consecuencia del oficio. Tú decides qué haces con tu narrativa y con el daño que pones en las páginas. Puedes escribir personajes complejos que se lastiman y se quieren al mismo tiempo. La vida real está llena de eso y negarlo sería escribir personajes de plástico, porque no somos perfectos y dañamos con nuestras acciones. Puedes escribir tensión oscura, dinámicas difíciles, relaciones que no son saludables en el sentido clínico del término. El romance no tiene que ser una guía de relaciones ideales para ser válido, pero hay una pregunta que vale la pena hacerte o hacerse antes de escribir la escena de reconciliación, antes de escribir el final feliz, antes de decidir que todo lo que pasó antes quedó saldado con él, la ama de verdad. ¿Mi narrativa está mostrando la complejidad de este daño o está borrándolo? Deberías preguntarte eso. ¿Le estoy dando a mi lectora una historia que la acompañe en algo difícil o le estoy dando un argumento para quedarse en un lugar que la destruye? Esa pregunta no tiene una respuesta única en todos los libros, yo lo sé. Soy consciente porque leo, consumo y escribo sobre romántica. Pero hacérsela es la diferencia entre escribir con intención y escribir un libro en piloto automático usando las mismas fórmulas que ya funcionaron antes y que no aportaron absolutamente nada positivo a la sociedad. El romance es un género serio, con lectoras que merecen historias que las traten como adultas capaces de procesar emociones complejas. Esas lectoras merecen narrativas que no las confundan sobre lo que es el amor. No porque seamos ingenuas, sino porque ninguna de nosotras es completamente inmune a la historia que no repiten suficientes veces con suficiente recompensa emocional. La línea no está en lo oscuro del contenido, está en lo honesto de la narrativa. Entiendan eso. Pueden escribir todo lo oscuro que quieran, pero al final tu historia le dice a la lectora que el amor se parece al daño, que aguantar es virtud, que perdonar lo imperdonable es profundidad emocional. Eso no es romance. Repito, es mierda. Esas cosas disfrazadas de romance y esa distinción sí importan. Entonces, respóndeme en los comentarios. ¿Dónde crees que termina la ficción y empieza la normalización del abuso? Me encantaría leer sus experiencias y cómo han aprendido a distinguir entre la historia compleja y una simplemente nos confunde. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Bye.